Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. Algo que yo espero con muchas ansias ya al finalizar la semana es siempre la mesa de análisis. Qué gusto tener por acá a Janet Arrizón, Alejandro Cepeda. Bienvenida, Janet, bienvenido, Alejandro. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar por acá, como todos los viernes. Bien contenta de verte. Bien, no, yo contentísima de verlos a ambos, pero sobre todo muy contenta porque pasó lo que no pensamos que fuera a pasar, que Janet se contagió un momentito con el Me Mundial. entretuve. Yo tengo que reconocer que el último juego llegué tarde a propósito y resulta que empezó tarde, entonces lo vi. Pero digo, ver ganar a México a todos nos apasiona, ¿no? En Siempre, lo que sea ¿verdad? que de lo que se trate. Es muy preocupante el tema de protección civil, que seguimos sin aprender. Eso creo que es un tema que Sí. poco se ha hablado y que nos refleja como sociedad, que nos sigue gustando romper las reglas, que creemos que nada va a pasar porque estamos muchos, y perder la vida en una celebración me parece algo absurdo. 4 Eso es personas, preocupante. además, qué triste, ¿no? Y ver niños, ¿en qué cabeza cabe? Pero los vemos también en las fiestas del Pitic, bebés en brazos, en un lugar donde si alguien tira un balazo, eso se vuelve una estampida. Entonces, creo que nos falta mucho como sociedad en ese tema. Exactamente, ¿no? Y creo que hay decisiones que debemos de primero tomar en lo individual Así y es. posteriormente trasladarlas a la parte colectiva, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero lo que sí es que ahí sí nos Alejandro, apasionamos. él cree que, y sí. Y sí, es que, dice Alejandro, yo les digo que para el juego del domingo yo lanzaría una pregunta contra respuestas o dos a la audiencia, ¿no? México contra Inglaterra, ¿cómo va a perder México? ¿Por goleada o con dignidad? Y me dice Alejandro, ¿pero cómo, Niria? Digo, no, pero es que sí la veo muy complicada. No estoy de acuerdo, Niria. Esta vez nada de quiero lo que estar de se- acuerdo con estamos- Alejandro. Decido estar de en acuerdo. nada de lo que se dijo ¿No? tras bambalinas aquí en esta cabina. No, yo pienso que vamos a ganar. Si jugamos como lo hicimos en el primer tiempo contra Ecuador, le podemos ganar a quien sea. Jugamos como nunca y Oye, perdimos como pero te voy a decir una siempre. cosa, ojalá que me calle en la boca. Yo quiero que me calle en la boca, No, el no. domingo. Honestamente, yo nunca había visto jugar hacia la selección. Creo que hubo consenso de que no sabemos nadie qué les pasó en ese primer tiempo. Jugaron excepcionalmente. Los poseyó ahí Loco, no sé el alma de Johan Cruyff, de Maradona y de Pelé al mismo tiempo. Como que vinieron los Entonces, espíritus ahí, ¿no? exacto, entonces creo que si jugamos así, sobre todo en el Azteca, en donde pues ya sabemos que influyen distintos hay elementos como, pues el estadio pesa, ¿no? La altura, los La fanáticos, exacto. Es un estadio que tiende, bueno, históricamente a apabullar un poco a los otros equipos, a asustarlos, ¿no? Entonces esperemos que pueda rendir frutos contra Inglaterra este domingo. La verdad que Inglaterra, en mi opinión, no ha estado jugando muy bien. Bueno. Juega bien a partir de que tiene jugadores excepcionales, ¿no? Como Harry Kane, su delantero. Mira, ya ni sé ni quién es, fíjate. Yo Ya conocí les de ya les interrogaciones. perdí, ¿no? Pero uno escucha Inglaterra y pesa, pues nada más de Sí. escuchar el nombre. No, claro, es una selección que definitivamente pesa, pero que no ha venido jugando tan bien, sino que pesa por los nombres, más que todo Y de por los la que historia, están yo creo, jugando. también. Sí. Bueno, No, y capaz le damos serenata. Que no tiene pero- tan buena historia jugando en el Azteca Inglaterra, hay que decirlo. bueno. Mira, es que ya trae otros datos, Alejandro, entonces ya. Yo estoy me de estás este lado de la convenciendo. mesa hoy. Y sí, así nos debe vamos a quedar ser. con Si la todos los buena Sí, por mexicanos favor, no se estamos muera así. nadie más. No, sí, No, y ya. eso yo creo que es bien importante. Veía y por ahí los datos, 1 millón de personas ahí en el Ángel, a mí se me hace exageradísimo. Esto pues sí deja, yo creo que las autoridades fuera de qué hacer pues ante 1 millón de personas ahí en ese espacio solamente, se me hace una locura. Había ¿no? gente en la Emiliana de Subeldía y no era el Ajá. béisbol. Eso es atípico en Sonora. Sonora no suele tener ese tipo de celebración. Sonora está haciendo la transición hacia el fútbol, te voy Tampoco, diciendo. Alejandro, no vamos a empezar a discutir Mira, tan lo que temprano. pasa es que ya desde hace años se ha venido fomentando el fútbol en etapas muy tempranas, en las Olimpiadas. Ha habido entrenadores que le han apostado mucho al fútbol. Obviamente no es tan fácil si lo comparamos con una historia tan grande Del que rey de tenemos los del deportes. béisbol, pero se han venido haciendo esfuerzos. Por ahí te hablo de un entrenador muy famoso, por ejemplo, Enrique Ferreira,
que le ha apostado mucho. Es que mi hermano jugaba fútbol. Pues. Ah, Entonces mi hermano iba a las Olimpiadas a nivel nacional, representando a Sonora, y siempre los ponían con Ciudad de México y Jalisco, y era una pesadilla, ¿no? Pero a veces les daban pelea, también. Entonces, a poco ha ido ahí impulsándose, no como en los niveles que vemos a unos buitos beisboleros ahí, pero se está haciendo un esfuerzo, pues, ¿no? Desde hace unos años. Ahí vamos, vamos poco a poco. Todavía no llegamos a esos niveles, pero ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos entonces a los temas. A la grilla. Se nos fue toda ya la mesa hablando del béisbol, a ver la próxima, del fútbol, perdón, a ver la próxima semana, ¿no? Bueno, antes yo quiero nada más compartir una llamada que nos hicieron hace unos momentos. Nos hablan para reportar a vecinos ruidosos, vecinos que pues la música a todo volumen entre semana, y luego dejan carros ahí abandonados, ¿no? En las calles, así como nada. Y esto cobra relevancia porque hay un dato sobre que la ciudad de Hermosillo es la cuarta ciudad que reporta más conflictos entre vecinos, ¿no? Y los conflictos tienen que ver justamente con con no respetar, pues, el descanso, claro, el espacio de quien vive al lado, ¿no? Entonces, aquí yo nomás aprovecho para hacer, pues, un llamado a las autoridades también, porque el problema es que luego reportan y no pasa nada. Y el problema es ese, no pasa nada, ¿no? Que no tomen cartas en el asunto. Yo nada más porque luego se me va el tiempo y no lo reporto, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí con los temas de la mesa. El inicio del proceso interno de Morena en el estado. Fíjense, aquí ya hemos tenido a varios, personas que han dicho yo quiero ser la persona que represente al partido ya de cara a la gubernatura en el 2027. Ya inició el proceso. ¿Cómo lo has visto, Janet? También dicen y sí, ¿no? También dicen y sí. Bueno, creo que la gran sorpresa fue la inscripción de Omar del Valle en el proceso. Creo que ese fue lo que le dio noticia al día, porque al final ya había estado muy repetido el tema, ¿no? Entonces creo que eso fue por lo menos para mí fue una gran sorpresa. Creo que es un elemento que no habíamos considerado, porque mucho hemos hablado de qué pasaría si toca a una mujer o le toca un hombre a Sonora. Le toca no en sentido estricto, porque ninguna parte dice que le tiene que tocar a unos o a otros, pero entendiendo que el partido es nacional y que se toman decisiones en base relacionadas a otros estados, ¿no? Nunca habíamos hablado de la participación de los otros partidos aliados de esa coalición. Entonces yo creo que eso es lo que le genera una posibilidad en la última negociación en la que el verde pueda hacer los jaloneos para ver con qué parte del pastel se queda, ¿no? Entonces yo creo que el diputado es muy inteligente como para andar, dicen en Santana, de oquis. Entonces creo que esa puede ser la posibilidad que tenga en caso de que las cosas se apretaran aquí y que no se lograra conciliar con los grupos de Morena, que es claro que hay unos como que los fundadores, o al menos así se hacen llamar, por un lado, y luego los RBD por el otro, ¿no? Entonces sí, como que ya se están haciendo grupos. Creo que la llegada de Omar del Valle pues trae un elemento nuevo que hay que observar. Ayer vi a la diputada, bueno, a la ex senadora con licencia Lorena Valle cenando milanesas en Santana, parada obligatoria, me parece aceptable. Del resto, la verdad, se me hace que no hay mucho que distinguir. Digo, Célida le pone pimienta al caldo y ahí sale bailando y no. Pero me parece cansado. También ve uno las mismas caritas. Sabes, el evento de Guatabampo de 1, 2, 3, 4 y son básicamente las mismas personas. Entonces creo que va a ser cansado para la militancia escuchar tantos discursos sobre lo mismo. Ojalá que se aprovecharan este tiempo para multiplicar, pues no como un trámite, ¿no? Eso es lo que veo. Bien, Alejandro, ¿cómo ves este proceso de cara a la selección de estos liderazgos, ¿no? Sí. Que van a estar pues representando al partido, ¿no? En todo este proceso. Sí, creo que Janet tocó un punto muy importante, es que cómo se va a decir el género, ¿no? Cuando se empiecen a estructurar ya las aspiraciones, mejor dicho, ¿no? De la Coordinación de Defensa de la Transformación, y van a ser 17 gubernaturas las que se van a estar compitiendo, entonces tiene que quedar 9-8, muy probablemente queden 9 mujeres, 8 hombres, o por lo menos eso es de lo que se ha hablado. Entonces, asegurarte que 9 mujeres y 8 hombres son los más competitivos en sus respectivos estados, pues definitivamente puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces sí, seguramente va a haber, a pesar de que va a haber una reestructuración, pues, ¿no? Tal vez si, por ejemplo,
hay más mujeres que son mucho más competitivas más allá de esas 9 candidaturas, o puede haber también que haya más de 9 hombres que sean más competitivos en esas candidaturas, pero pues hay un principio de paridad que se tiene que respetar, que es un precepto a nivel constitucional. Entonces sí va a haber modificaciones, ¿no? A pesar de que las encuestas podrán decir algo, ¿no? Al final de cuentas, el CEN, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, vía el Consejo, va a hacer esas adecuaciones. Creo que es importante tener en mente eso, porque luego se trata, digamos, de tergiversar el tema de la encuesta, pues, ¿no? De que sube otro candidato u otra candidata y dicen, bueno, no se respetó la encuesta. Y a lo que voy, ¿quién va a ser la persona que no respete, o las personas que no vayan a respetar las encuestas aquí en Sonora? Porque, bueno, nuestro trasfondo, digamos, o lo único que hemos visto sobre estas encuestas es la elección federal. Recordemos qué es lo que sucedió en esa elección federal, en donde hubo un pequeño jaloneo al final de las encuestas, en donde no se respetó, dentro de lo que cabe, o por lo menos temporalmente, no se respetó la decisión por parte de uno de los aspirantes que actualmente forma parte del gabinete. Entonces, será interesante ver eso, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que respetan? ¿Quiénes van a ser los que no respetan la decisión? ¿Quiénes van a ser factor de unidad? ¿Quiénes van a...? Esto también es importante. ¿Quiénes van a ser factor de unidad? ¿Quiénes van a decir, sí, voy a apoyar, aunque no resulte favorecida, voy a apoyar el proyecto, ¿no? Exacto. Entonces, pensar que todos los aspirantes se van a, como dicen coloquialmente, ¿no? Se van a alinear con la decisión. Tal vez sí puede ser un poco optimista, o no, o tal vez si los sonorenses somos disciplinados políticamente y simplemente se va a respetar la decisión. Hay personas que piensan que una candidata, un aspirante, mejor dicho, ese es el término correcto en el momento en el que estamos. Quienes aspiran, no, tal vez si no respetan tanto las decisiones. Yo no, creo que sí sabemos cuál. Hay ciertos nombres, ¿no? De los que se tienen ciertas expectativas. Pero yo creo que también lo más importante que podemos hacer los sonorenses es pensar qué es lo que queremos de esa persona que esté coordinando, ¿no? Esa aspiración. Son 3 años, recordemos que es una gobernatura de 3 años, que no es algo que todos tengamos en mente. La realidad es que 3 años es muy poco en una gobernatura. Si 3 años en una alcaldía es muy poco para poder hacer algo, y es la realidad, imaginemos 3 años en una gobernatura, se llega, se prepara el gabinete, ¿no? No, es que a partir de cuando dura 6 años, a partir del tercero es cuando empieza la consolidación apenas. Pues, sí, entonces necesita llegar una persona con experiencia, necesita llegar una persona que ya ha estado en un municipio, que ha estado en un gabinete estatal. Entonces creo que sí necesitamos reconsiderar eso, pues, ¿no? Que se necesita experiencia, se necesita obviamente saber gobernar, ver cómo se ha gobernado anteriormente, y esos 3 años creo que pues no están para... Pues por lo menos de los que se registraron, 3 ya la tienen, ¿no? O sea, Sí. ahorita 3 ya tienen la experiencia en gobiernos municipales. Exacto. Javier Lamarque, Celida y María Dolores. Sí. No sé si, no, ¿verdad? Sí, los 3, la mitad. Digo que no hay que ser de menos la experiencia que tienen Ajá. los demás aspirantes. Sí, tienen también experiencia en otros ámbitos. Han formado gabinetes, ¿no? En múltiples ocasiones, han sido diputados, senadores, que claramente te da experiencia política y te da una visión también de gobierno. Pero creo que sí es importante considerar pues todo el currículum vitae. Muy bien. Pues La cepa priista es la más disciplinada, ¿eh? A ver. Sí, paréntesis. Bueno, los que vienen de cepa priista, las que mencionan a veces eso la siempre cepa se han panista es alineado. medio radical. Sí, pero eso siempre se han alineado, Los ¿no? priistas luego terminan Eso sí como tienen. soldados. Eso sí tienen. Bueno, y pasando a otro tema también de relevancia, los apagones eléctricos en Hermosillo, pero no nada más en Hermosillo, en la Sierra también me han reportado aquí en este espacio que ha ocurrido esto, en años anteriores también en municipios del río Sonora. Cura relevancia porque pues las temperaturas acá no perdonan, ¿no? Y aquí la Comisión Federal de Electricidad ha dicho es que tenemos que hacer trabajos
equipos, de transformadores, bla, bla. Entonces se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una, pues no sé si actualización o inversión, ¿no? en los sistemas para que esto no ocurra, porque sí genera muchos contratiempos a las familias. Muy, muy delicado el tema, ¿no? Janet. Genera también mucha curiosidad, porque si somos un estado que lo que ha avanzado es en producir electricidad, sigamos en esta sinergia de problemas, ¿no? Yo creo que pues los efectos, yo también me acuerdo una vez que estábamos chiquitas que se fue la luz en Santana y se me quemó mi grabadora que me ha traído Santa y lo que sufrí por esa grabadora. Te la puedo hasta describir. Entonces, sí impacta en el patrimonio de las personas. Obviamente el día que pasan, pues es un día, es un calvario pasar un día sin electricidad. La realidad es que en este municipio hay gente que así vive normalmente. Hay gente que vive en invasiones y no tiene acceso a servicios públicos. Entonces, esas condiciones tan precarias que a veces los que estamos en la clase media nos olvidamos de que hay gente que todavía vive sin acceso a luz, ¿no? Pero además de eso representa un reto porque estamos trayendo inversión a Hermosillo. Entonces la capacidad eléctrica que tiene una ciudad va más allá de la satisfacción de los usuarios, que obviamente es prioritaria y es muy importante, pero también impacta económicamente en la pérdida de bienes. Hay un proceso que es importante que la ciudadanía sepa que cuando un electrodoméstico o un equipo electrónico se descompone por un apagón, puedes ir a la Comisión Federal de Electricidad e iniciar un trámite para ver si se te repara o hay un reembolso. Es complicado, sí, pero existen los mecanismos. Está también la Profeco, que es una instancia que debe de ayudar. Al final nosotros somos consumidores de una empresa que es pública, pero que no deja de prestar un servicio, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces yo creo que es necesario pensar en una ciudad que sea sustentable, se necesita inversión definitivamente, es competencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se me hace muy absurdo como tratar de ensuciar la conversación y así como que no, pero es que el Toño, no, o sea, este es un problema que le afecta a las personas, entonces seamos objetivos en cómo es la forma en la que se resuelve. También nos evidencia otro tipo de precariedades que tiene Hermosillo, la falta de recursos. Hermosillo recibe mucho menos recursos, no ha aumentado proporcionalmente al aumento de su población. Creo que es importante voltear a ver la forma en la que se está atendiendo presupuestalmente a la capital, porque independientemente de quien la gobierne, pues las personas queremos servicios públicos, queremos recolección de basura, queremos agua potable, y es una ciudad que ha crecido desordenadamente al horizontal y eso hace que cada vez sea más complejo satisfacer las necesidades del municipio. Entonces ojalá y si se atienda y que si producimos energía, pues se note que la aprovechemos, ¿no? Pero ¿dónde está la energía? Pues si la montón de paneles solares que atentaban contra los dioses del sol, pues ¿para qué sirven si no vamos a resolver estos problemas? Sí, ¿no? Y además siempre nos da la impresión de que pues la comisión es muy buena, ¿no? Por ejemplo, para cobrar, pero cuando se nos va el servicio, ¿cómo tardan a veces? Y esas horas son decisivas, hay enfermedades, la comida se echa a perder, es el patrimonio, como tú bien decías, de la gente, entonces sí es desesperante, ¿no? Y los reportes aquí en este espacio han llegado de que no es un momentito, o sea, horas y a veces hasta días completos en otras regiones del estado. Entonces, bueno, Alejandro. Sí, primero me gustaría decir que suficiente energía eléctrica sí hay. CFE misma ha dicho que lo que se requiere no es tanto la generación de más energía eléctrica, sino simplemente posicionar nuevas subestaciones aquí, que son las que distribuyen, que son las que controlan, ¿no? Que son las que pues hacen que realmente las casas tengan, ¿no?, la energía eléctrica suficiente. Yo creo que no podríamos vincularlo. Yo también estoy de acuerdo aquí con Janet que no tiene mucho sentido pasárselo a una persona en particular, no el problema. Creo que más allá que eso, porque sí tiene que ver con los ayuntamientos, ¿no? Eso hay que decirlo, tiene que ver con una mala planeación histórica. La realidad es que, por ejemplo, Implan, ¿no?, que es el municipal de planeación de aquí de Hermosillo, no ha funcionado por años, que es el que ve, ¿no?, hacia el futuro cómo va a ser el desarrollo de la ciudad. Hemos visto cómo la ciudad ha crecido
erráticamente los últimos 25 años, yo creo, 20 años, que ha crecido de repente para el norte, de repente crece para el poniente, ¿no? Entonces, llevar servicios, no solamente la electricidad, llevar servicios en general, ¿no? Llevar servicios de recolección de basura, llevar servicios de agua. Entonces, esos estudios de factibilidad que preceden a construir, digamos, un cúmulo de viviendas, ¿no? La realidad es que se han hecho de manera muy pobre, ¿no? Se desarrolla viviendas en lugares muy lejanos del centro de la ciudad o de los polos de desarrollo como naturales de la ciudad, haciendo claramente muy difícil que se lleven los servicios hacia esos puntos en particular. ¿Hacia dónde deberíamos de crecer? Porque es que decir, Sí. no crece, es que sería imposible pensar que no va a crecer Hermosillo. No, pero qué difícil está este tema, sí, a ver, ¿hacia dónde nos vamos? La teoría de desarrollo hacemos? urbano nos dice que claramente es mucho mejor crecer verticalmente que horizontalmente. Pues no es lo mismo que, por ejemplo, tengamos, hace cuánto éramos 600, 700 mil personas y ahorita ya pasamos el millón, pues, ¿no? Creo que hace 10 años que fue creo que hace 9 años fue el censo INEGI, más o menos, están a punto de volverlo a hacer. 2020, ¿no? Sí, ya para confirmar que ya pasamos el millón de personas. Digo, nosotros lo sabemos, que ya somos más de 1 millón, pero no somos oficialmente. Pues creo que sí no es lo mismo construir en el centro, por ejemplo, de la ciudad, y que del centro de la ciudad se pase de 100 a 150 mil personas que viven en toda esa área, a que esas 50 personas se vayan más allá de pueblitos en el norte, que, bueno, claramente hay muchas colonias posterior a pueblitos, pero todavía más allá, digamos, y que tengas que generar un nuevo servicio de recolección de basura, que tengas que generar, pues, sí, nuevas rutas. Sí, que tengas que mandar electricidad hacia allá, ¿no? Que tengas que poner todo el drenaje hacia allá. Entonces, ya hay infraestructura en el centro, obviamente, que abastece a las personas que están ahí. Entonces, en lugar de simplemente utilizar esos espacios en donde ya se puede utilizar esos servicios, pues tienes que generar nuevos servicios en otro lugar, ¿no? Dificultándote, pues como te digo, la recolección de basura, el agua, llegar con la electricidad hacia allá. Entonces, la planeación urbana también afecta definitivamente los servicios. Sí, es algo en lo que CFE tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ciudades mexicanas se encuentran creciendo horizontalmente, que esa es la mayor pesadilla para llevar servicios públicos, tanto municipales como estatales, como federales, hacia las casas. Entonces, sí creo que es competencial, digamos, de todos, pues, ¿no? Tanto de CFE, de asegurarse de poder llevar la luz, la electricidad a todas las casas, como del municipio de tener un crecimiento urbano sostenible, pues, ¿no? Que no se extiendan de forma horizontal y de forma descontrolada. Oiga, nos quedan nada más unos 2 minutitos y teníamos pendiente un tema que me parece importante, que tiene que ver con la revisión del TEMEC, ¿no? Y estas revisiones anuales, ¿no? Que también propone Estados Unidos. Si gustan, rapidísimo un comentario para ya cerrar la mesa, ¿no? Para no dejar ahí con el tema pendiente. Que Marcelo Ebrard y el secretario de Economía hizo lo que pudo con lo que tuvo. El contexto mundial sabemos que es muy complejo. Sí. No es el escenario ideal, pero tampoco es el catastrófico. Vamos a entrar en un proceso de renegociación constante. Creo que hay que surfear la ola y tratar de llegar a un mejor momento para negociar. Creo que dentro del contexto político que existe, este es el escenario, pues, el que se pudo alcanzar. Es importante que no aumentemos nosotros la crisis de desconfianza hacia nuestro propio país y jugar sí en el equipo de México y esperar que sea México el que gane. ¿Verdad? Como decíamos Así ahorita. es. Creo que todos debemos ser parte de eso. Perfecto. Alejandro. Sí, solamente aclarar que creo que los medios lo han manejado un poco de forma amarillista, ¿no? Como que si fue el fin del tratado. No, eso no, ¿eh? Sí, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC sigue vigente hasta el 2036. Sí, se van a hacer renegociaciones todos los años. Pero también hay que tener en mente que estas renegociaciones pueden sufrir cambios al momento que llegue otro partido político al poder en los Estados Unidos, o alguien del mismo partido político pero con una visión más globalista, ¿no? Actualmente el gobierno de los Estados Unidos pues, tiene una visión completamente nacionalista, proteccionista, ¿no? Que creíamos como economías globales que esto ya había terminado, confiábamos en
digamos, el libre mercado, el libre tránsito de mercancías, pero creo que esto se modificó con la llegada de Trump, con su tesis Primero América o America First. Entonces, no todo está perdido, pues, ¿no? Creo que se van a establecer renegociaciones con otro proyecto político. De aquí al 2036 creo que definitivamente van a llegar los demócratas al poder de nuevo. Okay. Y pues se tienen que, de aquí a que ocurra eso, pues nada más ver qué estrategias son las mejores para estas negociaciones. A lo mejor entregamos al Rocha de que ya, y mejora la cosa. Oigan, rapidísimo, antes de que despidamos la mesa, se reportó alguien del auditorio durante la mesa de análisis y nos dice, se llama Pancho, nuestro radio escucha, y nos dice, porque estábamos hablando del fútbol, pues al inicio, arriba los cimarrones, Johan Vázquez, el Cachorro Montes, y arriba la H presente en el Mundial, y sí, vámonos a la Plaza Emiliana de Subeldía el domingo, es lo que nos dice. Entonces, hay que pues, ser felices, pues feliz la fregar. gente, Claro pues que feliz. Ahí o sea, te veo, Pancho. Hay que disfrutar, y así como don Pancho, pues si quieren ir a la Emiliana, pues ahí está, ¿no? El domingo. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre un gusto tenerles por acá en esta mesa, que tengan un buen fin de semana, la próxima acá nos vemos y esperemos que efectivamente me calle en la boca. Aquí vamos a ver qué pasa. Y sí, Nere. Y sí. Gracias a Yaneda Alejandro, nos vamos a una pausa, volvemos. Sonora Noticias, AM.